Para la teleaudiencia de las Tres Fronteras, aquí presentamos el programa Muy Comentado, con la conducción del periodista Romualdo Villalba, un compendio informativo de los hechos más resaltantes de la semana para analizar con los protagonistas de la noticia en las Tres Fronteras. Muy Comentado, a través de Canal 3 TV Cable Paraná. Bien, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta es la programación Muy Comentado. El placer y la satisfacción de compartir un programa más. Este reencuentro con Muy Comentado. Un comentado que viene cumpliendo un rol de información permanente. Este Muy Comentado que hace prácticamente un año que estamos nuevamente al aire, tanto por la 89.1, como así también el programa que va por alta definición a través de Canal 3. Hoy tenemos un cúmulo de informaciones para compartir con ustedes. La cárcel regional, se acerca el lindindón, el fin de año. ¿Cómo vive la gente? ¿Qué hay? ¿Cómo vive la gente? ¿Qué comen? Muy Comentado estuvo allí. ¿Cómo hace la gente para reinsertarse en la sociedad? También estuvimos allí. Y bien, y entre otras cosas, los funcionarios municipales de Ciudad Presidente Franco, ¿cobran? ¿No cobran? ¿Qué pasó? La última sesión de la Junta Municipal, la Junta no autorizó un préstamo para poder pagar sueldos y aguinaldo de los funcionarios municipales. Hay roncha allí. ¿Qué nos dirá el intendente municipal? Concejales municipales que quieren cobrar su sueldo, su dieta, como lo denominan, que hasta hoy no han percibido, ya van 4 o 5 meses que se les debe. De todo aquello estaremos abordando en esta programación. El Departamento de Acción Social de la Gobernación del Alto Paraná está trabajando muy bien. Me refiero a lo de los adultos mayores, como así también lo que tiene que ver con el trabajo de asuntos indígenas. Estaremos dialogando con Froilana Morínigo, al igual que la licenciada Griselda Ledesma, que nos hablará de un proyecto sumamente interesante que tiene la Gobernación del Alto Paraná para con los Macá que viven allí en la calle Emiliano R. Fernández. Hoy tengo el gusto de compartir con dos connotados abogados a quien me une una amistad de hace mucho tiempo, tanto con el doctor Mauro Barreto como así también con el amigo Antero Prieto, porque fue colega mucho tiempo y luego se dedicó a ganar dinero, se hizo abogado porque prácticamente como periodista ustedes saben que estamos allí nomás. Antero Prieto es secretario de Asuntos Gremiales de este gremio que hace al Colegio de Abogados del Alto Paraná. Doctor Mauro Barreto, un gusto, bienvenido. Vamos a darle el micrófono. Bienvenido, sí, un gusto gracias, por aceptar nuestra invitación. No, por favor, a ustedes. Siempre estamos atentos al llamado de ustedes, ¿verdad? Porque hemos hablado ya de muchas cosas y creo que al terminar este año creo que es importante hablar un poquito más de lo que es nuestra justicia. Así es, pero este 2015 que está terminando fue bastante turbulento, sobre todo las denuncias que han realizado, doctor. Bueno, las denuncias veníamos realizando ya desde el año 2005, ¿verdad? Cuando justamente Antero fue presidente del Colegio de Abogados. Ahí empezamos a realizar una cantidad de denuncias que nunca tuvieron ecos. Pero a partir del año 2012, gracias a la prensa y gracias también a las redes sociales, que fue cambiando el panorama, porque anteriormente era una estructura demasiado cerrada que era imposible penetrar y ellos se autoprotegían todos, ¿verdad? Ellos, te digo, dentro del ámbito judicial. Pero a partir de esa fecha hubieron muchos cambios, especialmente acá en Ciudad del Este. Pero a pesar de todo eso, continuamos en la misma, ¿no? Yo no sé si decirte si algo cambió o no cambió, pero hay mucho todavía que se tiene que cambiar en esta estructura del Poder Judicial. Es verdad. Antero, un placer, bienvenido, buenas noches. Antero, cuando nos conocíamos, claro, como diría don Carlos Barreto, en otra etapa de nuestra juventud, claro, nosotros estábamos un poco más techados, vos con menos cabellos blancos,
un gusto, bienvenido, gracias doctor por tu presencia. Gracias Romualdo, un placer realmente estar contigo, con tu respetable audiencia, para hablar un poco de esto que nos apasiona, que es la administración de justicia en nuestro país, que creo que es una actividad que desde luego permea todos los estratos sociales, desde lo más alto hasta lo más bajo, en el cual estamos todos involucrados, y creo que es un tema que bien vale el debate y bien vale incluso el nombre de lo que es tu programación para que esto sea realmente muy comentado. Así es. Asuntos gremiales, ¿significa esto de que están trabajando como gremio? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Qué dejó 2015? Antero, porque sabemos de que hubo turbulencia, creo que hubieron fiscales que también la justicia de alguna manera, como si trataron de alinearlo de alguna manera para que haya una mejor administración de justicia en nuestro país. ¿Cómo lo ven ustedes desde un punto de vista de gremio? Bien, desde luego que es un rol del gremio, del Colegio de Abogados del Alto Paraná, el realizar las denuncias que hacen precisamente al interés de la gente. Y en ese sentido, como bien lo manifestó Mauro, nosotros como gremio venimos realizando estas denuncias, una actividad combativa, una actividad de frente, pero también una actividad propositiva. No siempre estamos simplemente citando acciones de corrupción o cuestiones que tengan que mejorarse, sino que también tratamos siempre de sumar nuestro grano de arena. El Colegio de Abogados, desde el punto de vista gremial, ha sido, digamos, partícipe y en cierto modo ha liderado la realización de nada menos que 2 congresos nacionales de abogados en los últimos años, que tuvieron una participación muy importante, en el cual gremios de todo el país se han unido y, desde luego, tratando de hilvanar cuestiones que son comunes a todos los gremios del país. Al punto tal que a esta altura, hasta este tiempo, podemos contar de que se ha conformado un Consejo Nacional de Abogados. Es una entidad que aglutina a todos los gremios de abogados del país, llámese colegios de abogados, órdenes de abogados, asociaciones, barras, en fin, distintas denominaciones que hacen a distintos gremios que hoy día están aglutinados en lo que se llama un Consejo Nacional de Abogados del Paraguay. Bueno, doctor, en la parte edilicia del Poder Judicial, el que está al menos en la avenida Bernardino Caballero, veíamos recién en imágenes de que se cae a pedazos. Y ustedes tenían un convenio, incluso de una pequeña oficina donde ustedes trabajaban, donde podía hacer fotocopia, donde podía redactar hasta, para no irse nuevamente hasta su estudio jurídico. Todo aquello quedó en la nada cuando comenzaron algunas denuncias contra jueces y fiscales. Bueno, en realidad tanto la Orden de Abogados como nosotros teníamos un espacio de 3x2 ahí en la... que es suficiente en realidad para tener una computadora, libros, que abogados que vengan de otros lados, de repente necesitan algún escrito a hacer urgente, o esperar resoluciones, tenían toda la comodidad para hacerlo, ¿verdad? Lastimosamente que luego de las denuncias que comenzamos a hacer, hubo una represalia de parte especialmente de la ministra Módica, que es la superintendente acá de la subdivisión judicial. Entonces con ella empezamos un problema y quería que a toda costa desalojemos esos espacios. Nosotros nos pusimos, fuimos varias veces a hablar con el presidente de la Corte, hicimos todo lo que pudimos hacer como para poder evitar que salgamos del lugar, pero no hubo caso. Y nosotros más que nada consideramos que es una represalia en contra de las denuncias que estábamos haciendo. Y en realidad no sé por qué se tienen que molestar cuando nosotros lo único que buscamos es que las cosas mejoren en todos los aspectos. Y ahí está, por ejemplo, está en la imagen, cómo está el Palacio de Justicia. Ya hubo un derrumbe en el año 2010, no sé si recordarán. Y gracias a Dios nadie murió en esa oportunidad.
Y desde ese tiempo veníamos reclamando constantemente para que se construya el Palacio de Justicia. Un nuevo Palacio de Justicia. Claro, en todas las ciudades importantes cabeceras tenemos Palacio de Justicia. Sí. El único lugar que es la circunscripción más grande y que más dinero da de tasas judiciales, que es Alto Paraná, no se puede explicar cómo todavía estamos sin un Palacio de Justicia. Así es. Y sinceramente no sé cuál es la situación, porque hay un teléfono cortado entre el presidente de la circunscripción judicial y los superintendentes que vienen acá, como Blanco, como esta ministra Módica, y entonces no sé para qué vienen. Y nadie sabe exactamente qué es lo que pasa, si hay para construir, si no hay. De repente apareció que iba a comprarse el hotel HG. Sí, HG Tower. HP Tower, sí, que se iba a comprar. Primero decían que no tenían plata, después dijeron de que iban a pagar 18 millones de dólares al contado. Entonces, hay tanta incertidumbre que no sabemos qué pensar y qué es lo que pasó, ¿verdad? Y hay promesa de una construcción, pero hasta el momento no pasa nada. Y estamos hablando de más de 5 años que hay la promesa de que se va a construir el Palacio de Justicia. Así es. Dialogamos con algunos abogados pasilleros, quienes están trabajando permanentemente, que van, golpean, ven los expedientes. Hablamos con Ángel Paniagua, un abogado con quien nos encontramos también allí en tribunales. Hay dos aspectos realmente muy relevantes. La primera, obviamente, la que alcanza a todos, yo creo que es la recesión económica. Lo sentimos todos, profesionales o no, y a nosotros también de repente nos tambalea un poco la economía y el trabajo. Por más que haya mucha tarea, mucho trabajo, igualmente no viene tan fácil la recompensa. Pero por otro lado, como te decía en privado antes, tenemos una ventaja este año, que en los últimos 4 o 5 años el cuerpo de funcionarios del Poder Judicial a nivel país venían convocando huelgas. Cada fin de año, ¿no? Prácticamente entre noviembre y diciembre, lo que hacía de repente más difícil sacar resoluciones a fin de año, prepararse para esos meses primeros del siguiente año que son muy difíciles, y este año tenemos la suerte de que eso por lo menos quedó de lado. Hubieron apenas 2 o 3 días que no fueron de días completos, inclusive las huelgas, entonces estamos trabajando. Un año bastante laborioso, pero como te digo, destacable el hecho de que económicamente, como todo el país, también sentimos la acumulación de expedientes, la lentitud, la burocracia, ¿se sintió? Y mira que es un detalle al cual el abogado pasillero tiene que acostumbrarse. La burocracia es cada vez más. Funcionarios cada vez más también se han sumado, es lo que pude ver este año precisamente en todos los juzgados, pero no eso no implica de que se aceleren más los procesos. Tenemos todavía mucha inconveniencia en esa parte, Romualdo. Mucha suerte, encantado de saludarte. No, a vos también, feliz año siguiente para hoy, feliz Navidad para la teleaudiencia. Bien, los abogados pasilleros tienen que ir acostumbrándose a esto, doctor. No sé si acostumbrarse, porque debe ser muy difícil acostumbrarse a la burocracia entero. Sí, bien, realmente esa es una cuestión que uno tiene que administrar como profesional. Desde luego que es una realidad con la cual convivimos, pero es una realidad a la que por lo menos los integrantes del Colegio de Abogados no nos queremos llegar a acostumbrar, ni queremos admitir de que eso no tenga que solucionarse en algún momento. Desde luego es uno de los puntos de nuestra lucha y es uno de los puntos que siempre también estamos proponiendo. Nosotros tenemos siempre conversaciones tanto con funcionarios como con magistrados, en fin, tratando de persuadir de que existen cuestiones comunes que son de interés tanto de parte de los abogados que ejercemos la litigación profesional independiente, tanto como los que están en la función de la administración de justicia, llámense fiscales, jueces e incluso funcionarios de tribunalicios, y tratar de encontrar puntos, digamos, de coincidencias también parte de lo que propone el Colegio de Abogados. Lamentablemente, en este momento estamos viviendo una situación bastante particular, debemos decir, Romualdo. Creo que ya lo mencionaba en cierta forma Mauro.
nosotros en un momento dado llegamos a tener 3 superintendentes de justicia. Esto es una cuestión totalmente inusual. Es más, somos la única circunscripción judicial del país que llegamos a tener 3 superintendentes. En aquel tiempo que todavía no había renunciado el doctor Víctor Núñez, y actualmente la doctora Gladys Vareiro de Módica y el doctor Blanco son los superintendentes que sobreviven. Te vuelvo a decir, ninguna otra circunscripción judicial tiene esta pluralidad de superintendentes. Quizás esta suma de nombres tendría que haber significado una suma también de mejores condiciones. Lamentablemente la cuestión es totalmente al revés, porque lo que existe es una puja de liderazgo y que otra vez lo tenemos que estar lamentando nosotros, porque entendemos de que hay gente que responden a un superintendente, a uno o a otro o a otra, y otra parte que responde a uno o a otro también. Entonces es una puja de liderazgo que en nada contribuye para el mejoramiento de la justicia. Y esto, entre otras cosas, se trasluce en lo que apuntaba el colega a quien le entrevistabas, una alta morosidad que lamentablemente es algo que, con la cual convivimos a diario. Así es. Mauro, esas series de denuncias que realizaban ustedes a través del gremio que ustedes representan como el Colegio de Abogados, ¿tuvo ecos con algunas intervenciones? ¿Se han hecho denuncias de que los jueces residen en lugares donde solamente millonarios pueden vivir? Y esto habla de una ostentación de los jueces y parece que esto fuera normal, como si nada se hiciera y que de repente todo queda en agua de borraja. Bueno, llegó a ser normal, inclusive para todos los abogados, porque todos sabíamos de que fulano o mengano vivía en un hotel, vivía en el country, Sí, country. Tenía sus mansiones, cada uno, y todos sabíamos que como ellos se codeaban con gente de mucho dinero y con un sueldo de 13 millones de guaraníes que si vas a depender exclusivamente de eso no alcanza para estar viviendo ahí en ese lugar. Entonces, nosotros también tenemos que reconocer de que durante mucho tiempo nos hemos quedado callados, pero nos hemos quedado callados porque las denuncias que hacíamos se iban en sacos rotos. Nadie hacía caso de las denuncias que hacíamos. Hasta que de repente comenzaron a publicarse. Un colega tuyo que es Gualberto Areco, sí, intentó con un periódico semanal y comenzó a publicar las casas de esta gente, ¿verdad? Y impresionantemente se repercutió tanto en las redes sociales que también se hizo eco el diario ABC Color, sí, y durante casi un mes, casi todo el día y hasta inclusive el domingo en tapa y en sus editoriales hablaban justamente de esta ostentación de riqueza de los jueces. Y justo en ese momento también... Los vehículos lujosos, claro, y todo. Y justamente en esa época también nosotros presentamos una lista de aproximadamente 168 casos de procesos de narcotráfico, en donde se le concedían las libertades, cosa que no correspondía, porque la ley 1340 prohíbe que se le otorguen las medidas sustitutivas o alternativas. Entonces, en ese momento también enviamos una nota a la Embajada de los Estados Unidos y parece ser que eso fue que reaccionaron la gente de la Corte y comenzaron a hacer una investigación de qué es lo que estaba pasando. Sí. Y a partir de ahí comenzaron la serie de procesos en el jurado de enjuiciamiento, auditoría de la Corte, presiones en la prensa, presiones en las redes sociales, y eso hizo que varios jueces de la zona muchos fueron destituidos, otros tuvieron que renunciar, algunos no fueron confirmados por el Consejo de la Magistratura. Y te puedo decir de que a esta altura los que más fueron cuestionados justamente por el colegio prácticamente ya no están. Si quedaron, a lo mejor te diría que quedaron 1 o 2 todavía, ¿verdad? Sí. Pero en la fiscalía también. Quiere decir que tuvo eco la petición, claro, y las denuncias que hicieron. Tuvieron, ¿no?, ecos. Más lo que denunciaban los periódicos, que era muy difícil sostener la realidad en que vivían los magistrados. Bueno, y eso es lo que nosotros siempre decimos. Nosotros tuvimos una lucha tremenda porque los primeros que reaccionaron fueron la gente de la fiscalía, porque allí comenzaron una inhibición en cadena en contra de todos los miembros del Colegio de Abogados.
Tal es así que quedamos sin fiscales. Y tal es así que yo tuve que tener un solo fiscal, se me nombró a mí a un solo fiscal para que aparezca en mis causas, ¿verdad? O sea, llegamos hasta ese extremo. ¿Y los demás que se inhibían? No, se inhibían porque hacía causa común, porque las denuncias no fueron contra todos los fiscales, fueron bien determinados contra 4 o 5, ¿verdad? Pero como hicieron causa común, comenzaron todos a inhibirse. Pero de alguna manera afecta esto al gremio, doctor. No, me refiero al a que gremio, vos como abogado, si haces esta denuncia, el día de mañana llevas un caso, tropezás con algún inconveniente a la hora de llevar un caso, por ejemplo. Por supuesto, al gremio no afecta. Claro. Pero nos afecta personalmente en nuestro trabajo, sí, a cada uno de nosotros, y tuvimos muchísimas luchas, ¿verdad? Hoy en día por lo menos la situación se calmó más. Pero hay cosas que todavía continúan. Por ejemplo, hay un nuevo sistema de cómo arreglar los casos de droga. Sí. Atender lo que hacen. Ahora interviene la SENAT. La SENAT, la ley 1340. Lleva todas las mercaderías que se incautan, llevan allí. Allí luego ya se rompe la estructura que es lo que se llama cadena de custodia. Sí. Porque la ley dice de que una vez que se haga el procedimiento, ya sea por la policía o el Ministerio Público, los primeros que tienen que tener en sus manos la evidencia es el Ministerio Público. Sí. Luego el juez de garantía y luego por último el tribunal de sentencia. Sí. Esa es la cadena de custodia. Pero ellos envían toda la mercadería que se incautan a la SENAT. De allí comienzan a venderse, a distribuirse. La ley dice que dentro de las 48 horas... Es grave, doctor. Pero así es. Dentro de las 48 horas tienen que quemarse, dice los incautados. Cosa que nunca ocurre. Nunca ocurre, ¿verdad? O sea, que se hace cada 6 meses. Y las informaciones que nosotros tenemos, eso es para tapar nomás, sí, ya, ¿verdad? Sí. Pero las informaciones que nosotros tenemos es de que ahí de la SENAT desaparecen todas las evidencias y se vuelve a vender. Pero ¿quién investiga? ¿Quién se encarga de investigar? Nadie investiga. Y la Fiscalía no va a investigar. Y la Fiscalía Antidroga no va a investigar porque ellos son los que proporcionan las evidencias a la SENAT. Y ellos saben de las mercaderías que están desapareciendo. Ellos tienen todo conocimiento. Y otra cosa que están haciendo es la famosa delación. La SENAT cobra $10.000, atendé bien, $10.000 para que yo, abogado, me vaya junto a ellos y diga, yo necesito que mi cliente aparezca como si fuese que hizo una denuncia para que se le disminuya la pena según la ley 1340, que es lo que se llama delación. Delata a otra persona para que se le pueda disminuir la pena, ¿verdad? Entonces se van y pagan $10.000 y entonces la SENAT hace un informe al fiscal y le dice de que el señor fulano de tal ella colaboró con nosotros y gracias a eso se agarró tal mercadería. Imagínate hasta qué punto estamos llegando otra vez. No te digo en grandes proporciones, no se está haciendo lo que antes hacía, pero se sigue haciendo. Y la libertad también prontamente de algunos quienes fueron detenido infraganti. El infraganti delito me refiero en cuanto a la gente que maneja mucho dinero con la droga, ¿no? Sí, sí. Pero como ya nos estaban dando medidas justamente por la denuncia que habíamos hecho en su momento y los resultados que hubieron, entonces, ¿qué es lo que hacen ahora? Van a juicio oral. Pero el condenado, ¿quién es? El que tiene mucha mercadería se le condena a 5 años máximo. En 3 años, 4 meses ya está fuera por libertad condicional. El que se le encontró con 10 gramos de marihuana o la otra vez, creo que 400 gramos de cocaína, fueron condenados a 10 años. ¿Verdad? O sea que no hay proporcionalidad. Claro, no hay una proporcionalidad. Sí. ¿Y a qué se debe eso? A que justamente continúa el arreglo. Sí. Así, tenemos que establecer una pausa, una breve pausa, ya retornamos, estamos aquí con la gente del Colegio de Abogados del Alto Paraná, comparte con nosotros Antero Prieto, como así también el doctor Mauro Barreto. La pausa y ya volvemos. Bien, retornamos con nuestra programación muy comentado, y vaya si es muy comentado hoy, sobre todo tratándose del tema judicial. Para mí el tema judicial hay que tocarla con pinza. ¿Por qué? Porque es una rosca muy difícil, es un gremio donde prácticamente está muy bien lacrada y a pesar de la lucha
de tanto del colegio como la orden de abogados, se hace bastante difícil, pero se han cumplido algunos objetivos. Pero hay otros que todavía se persiguen, como por ejemplo los nombramientos que se dan teniendo en cuenta ¿qué, doctor? Bueno, a mí me gustaría justamente hablar un poco de los nombramientos de funcionarios judiciales. Sí. Lastimosamente que la Corte se afana y dice de que se hace con total transparencia los nombramientos de los funcionarios, de que se rinde un examen, se hace un test psicotécnico, un montón de cosas que tiene que pasar el que quiere ingresar al Poder Judicial. Pero a la larga, cuando se hacen los nombramientos, aparecen gente que nunca pisaron el Poder Judicial, dejando de lado a practicantes que están 3, 4 años y ya conocen el trabajo de las secretarías, dejando de lado a funcionarios con antigüedad de más de 10 años que no pueden ascender, dejando de lado a muchos actuarios judiciales que no pueden atender y están estancados en ese lugar a pesar de que podrían haber ascendido. Entonces llegamos a un extremo de que eso es perjudicial para la implementación de la justicia, ¿verdad? Porque no le sirve al juez, que tiene un funcionario que no sabe hacer nada, no nos sirve a nosotros, que se tranca todas las cosas, no saben. Hay gente que no sabe poner un sello, hay gente que no sabe ni cómo usar el presillador, aunque vos no creas, te digo que hay gente que no sabe usar perforador. Esas son gente que ingresaron en el Poder Judicial. Claro, sin embargo, aquel que tiene práctica, que hace 2 o 3 años está, lo hace con mayor facilidad. Por supuesto, están ya preparados como para hacer, pues ya tienen práctica de 1 o 2 años, hasta hay personas hasta de 3 años que están allí gratis, ¿verdad? Aprendiendo, por supuesto, ¿verdad? Pero sin posibilidad de que puedan nombrarse, porque el nombramiento pasa todo por cuestiones políticas. ¿Quién es el encargado de hacer alguno de los nombramientos aquí en el Alto Paraná? El diputado Carlos Portillo. No sé si ustedes habrán leído, mucha gente habrá leído en las redes sociales, de que una chica, yo tengo el nombramiento, la resolución de Carlos nombramiento. Portillo, el diputado. El liberal. El liberal. Sí. Y prácticamente se maneja con la ministra Módica, que es de su partido, y se maneja con el ministro Blanco, que también es de su partido. Entonces el encargado de nombramiento es nada más y nada menos que el diputado Carlos Portillo. Entonces, un caso concreto nomás te doy. Una chica que tiene 3er año que estudia en la UPE de una carrera que no tiene nada que ver con derecho, ¿verdad? Y ahí en el nombramiento dice 3er año de derecho, cosa que es mentira. Está cursando otra carrera. Es otra carrera la que está haciendo. No me arriesgo a decir cuál es esta carrera, pero no me acuerdo, ¿verdad? Sí. Pero dice 3er año de derecho. Ahí luego ya hay una mentira bien grande. Y después ella sale en las redes sociales y dice: gracias, Carlos Portillo, que gracias a vos las personas pueden trabajar. Yo no digo que no puedan trabajar, pero vamos a darle oportunidad a la gente. Eso que ya hace tiempo por está. Por supuesto, que están preparados para un cargo. No de meterle en paracaídas a gente que no sabe absolutamente nada, no tiene ni conocimiento de lo que es estar en tribunales y nos aparecen ahora. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Los juzgados se resienten. Los abogados no pueden tener sus resoluciones y ahí se produce otra vez mucho más la morosidad. Sí. Y ellos hablan de transparencia, de que todo es transparente, todo es normal, y es mentira. ¿Y cuál es la solución a todo esto, doctor? Y la solución a esto sería de que ellos dejen de una vez por todas, especialmente los políticos. Doctor, con lo que me está diciendo es que no hay independencia. Entonces, pero si hay influencia política por sobre todas las cosas, si me decís que gracias, Carlos Portillo, que gracias a vos estoy, se están haciendo nombramientos gracias a algunos políticos que tienen influencia. Claro que sí. Entonces no hay independencia, digamos. Pero nunca hubo una independencia del Poder Judicial de los políticos. Y anteriormente estaba Blas Pereira. Yo no sé si hasta ahora Blas Pereira también se mete en estos temas de nombramiento. Pero Blas Pereira tiene su hermana, su hermano, su suegra, no sé, un montón de gente, parientes de Blas Pereira, está en el Poder Judicial. Muchísima gente. Y así como también los miembros del Tribunal de Apelación tienen un montón de parentesco, su señora, sus hijos. Hay uno que tiene su señora, su hija, su hijo, 2 hijos, 2 hermanos.
que están ahí en el Poder Judicial. Y no le da oportunidades a otras personas que están en condiciones de concursar, porque ellos son los que manejan a nivel de amigos o a nivel político esos nombramientos. Gracias. Antero, ¿cuántos problemas gremiales se han dado? María Graciela Vera Colmán es uno de los problemas que a nivel de gremios también tuvieron que, aunque creo que fue solucionado con el tiempo esto, Antero. Sí, creo que usaste vos en un momento la expresión de que esta es una rosca, y creo que la expresión es un poco graficante de lo que en realidad es este Poder Judicial que tenemos en nuestro país. Un organismo estatal, un organismo público prácticamente desfigurado. En un momento dado, Mauro decía que nosotros venimos años haciendo estas denuncias. Mira que una vez fuimos en una de esas tantas visitas que solemos hacer a Asunción, llevando nuestras denuncias. Muchas veces buscamos entrevistarnos con los ministros de la Corte Suprema para que ellos nos escuchen, en fin. Y nos decía uno de esos ministros, hoy ya digamos fuera de ese ministerio, de que pero es paradójico lo que ustedes hacen, nos decía. Ustedes le traen la denuncia al jefe de la banda. O sea, nosotros nos vamos a la Corte Suprema de Justicia, que son los jefes de la banda. O sea, que quiere decir entonces que ellos sí conocen. Pero claro, estos son unos impresentables. Pero mira que esto es muy grave, ¿eh? Pero ¿por qué? Pero es una cosa que nosotros lo venimos diciendo, pero desde hace mucho tiempo. Es más, en los congresos de abogados que ya te he comentado, hemos pedido nosotros el juicio político para los 9 ministros de la Corte. Pero no fueron escuchados. Para nosotros, ninguno de ellos tendría que estar en ese lugar. Esa es la realidad de las cosas, para comenzar a pensar de que podamos caminar hacia un cambio positivo en la administración de justicia. Lamentablemente, creo que es de público conocimiento, cuando se ha, digamos, comenzado a tratar el tema de los juicios políticos, en principio se barajaron 4 nombres. Eso ocasionó que uno de ellos, Víctor Núñez, renunciara para no ser sometido al escarnio de un juicio político. Y 3 de ellos quedaron ahí, atornillados. Quedaron todavía Garay, Sindulfo Blanco y el ministro Bajac, que son personas que no tienen por qué estar en ese lugar, así como todos los demás. Esa es la realidad de las cosas. Pero las denuncias va a continuar de parte del colegio, como así también de la orden, ¿no? Desde luego, nosotros creemos que nosotros cuando nos hacemos gremialistas, desde luego que aceptamos un mandato. O sea, nosotros nos creemos estar en la representación de quienes nos eligen para estar en una función gremial. Esto no es nada agradable para nosotros. Ya te dijo Mauro de lo que en un momento ocurrió con nosotros, que todos se inhibían en cadena hasta llegar en un momento dado que no teníamos jueces y no teníamos fiscales que atiendan los casos que nosotros también llevamos como abogados. Y esto es bastante grave, Romualdo, desde el punto de vista que nosotros no tenemos ninguna asistencia externa, ¿verdad? Sí. Para llevar esta lucha. Esta lucha es a puro pulmón. El Colegio de Abogados no tiene ninguna ayuda externa, todo se hace a pulmón. Y nosotros tenemos que sobrevivir como ciudadanos, y como ciudadanos con todas las responsabilidades que tenés vos, que tiene Mauro, cualquier hijo de vecino, ¿verdad? Que tenemos familia, tenemos hijos, tenemos que subsistir y a la vez tenemos que también realizar este trabajo. No es una cuestión nada fácil para nosotros y que nos granjea lamentablemente la enemistad de mucha gente. Mucha gente que inclusive en algún momento dado fueron amigos, ¿verdad? Porque mucha gente entiende mal la cuestión, entiende la amistad con la complicidad. Nosotros queremos ser amigos de la gente, pero no queremos ser de ninguna manera cómplices de la gente, principalmente aquella gente que no está cumpliendo bien con su trabajo. Y esto es algo que lamentablemente... Se solidarizaron también con el colega de ustedes, el abogado paraguayo Cuba en su momento, ¿no? Y sí, imagínate lo que ocurrió con paraguayo Cuba. Nosotros simplemente fuimos a querer asistirlo a él en un caso particular que él mismo tiene con la ex primera dama, en una cuestión así, de hecho punible contra el honor y la reputación, en donde nos hemos apersonado un grupo de colegas para patrocinarlo. Y el juez, que en principio le recibe, digamos, en forma
apartada a la querellante, en este caso a la ex primera dama, y posteriormente nos niega a nosotros, representantes legales, acompañarle a nuestro cliente, en ese momento nuestro colega paraguayo Cubas. O sea, es una cuestión totalmente anormal que riñe con lo más elemental de la ética siquiera, ni hablemos de cuestiones legales. Y ese episodio, que de por sí es negro y funesto, le sigue otro todavía peor, que es que esta ex primera dama con el ex presidente de la República son entrevistados nada menos que por el presidente de la circunscripción judicial. Imagínense, ellos que son parte en un juicio, son recibidos nada menos que por el presidente de la circunscripción. Menos mal el colega paraguayo Cuba, no sé por qué, este medio logró enterarse. O sea, daría como para entender de que habría contubernio incluso, ¿no? ¿Y qué es lo que uno puede pensar? ¿Qué es lo que uno puede pensar en su mejor intención siquiera? Resulta que los jueces, yo entiendo que muchas veces los jueces ni siquiera entienden de lo que representan, o sea, ni siquiera saben lo que son, porque ellos son administradores de justicia y como tal tienen la obligación de no solamente, como dice el viejo adagio, con respecto a la mujer del César, que no solamente debe ser honesta, sino que debe parecer honesta. Entonces, esto es lo que debe de cumplir un buen magistrado. No solamente debe ser objetivo, debe dar la imagen de la objetividad. ¿Y qué imagen va a estar dando una persona que se entrevista con una parte en un conflictivo caso? Así es. Bien, continuando con nuestra programación, quisiéramos escuchar a otros abogados a quienes hemos encontrado trabajando allí en tribunales. Lo hemos encontrado a Catalino Ramírez, que creo que también fue presidente de la Orden en un tiempo, ¿no? Así es. Catalino fue presidente. Bueno, nos encontramos con él y él accedió a esta nota, a este reportaje. En realidad este es un trabajo arduo, el trabajo de los gremialistas. Yo estuve como presidente un buen periodo y bueno, prácticamente que me inicié en esta profesión, integro la Orden de Abogados del Paraguay hasta hoy, ¿verdad? Entonces estamos siempre trabajando, tratando que esto mejore, ¿verdad? Porque indudablemente que hay demasiados problemas. A diario escuchamos, nosotros que estamos por los pasillos, recibimos quejas de los colegas, aparte de las personas que se quejan diariamente en las radios, en la televisión, en los diarios, ¿verdad? Y nosotros que ¿Eso es real? Nosotros sufrimos en carne propia, eso era la mala administración de justicia y nuestra lucha es que esto mejore alguna vez. Bueno, sabemos que es un trabajo de nunca acabar esto, que siempre hubo injusticia de la creación del ser humano, de que se creó seguramente la administración de justicia, siempre hubo gente, ¿verdad? No es una utopía pensar eso de que mejore una vez. No, y alguna vez tiene que mejorar un poco. Sabemos que estamos lejos de que sea ideal, ¿verdad?, esto de la administración de justicia, pero indudablemente que tiene que ir mejorando de a poco, ¿verdad? Y sobre todo esta morosidad que tanto la gente critica, ¿verdad? Los procesos que deberían terminar en unos 2 años, muchas veces lleva 4 o 5 años y eso crea un perjuicio enorme para la sociedad, no solamente para los justiciarios, sino para todo, ¿verdad? Porque también los gastos que lleva esto, el presupuesto del Estado que se gasta muchas veces, ¿verdad?, en eso sin sentido. Entonces, esa es nuestra lucha permanente. El local estamos observando que se cae a pedazos también, a pesar de que se introducen algunas mejoras, pero no es suficiente. Chorrea más adentro que afuera, goteras, paredes rotas. Bueno, yo no veo ninguna mejora, nunca se hizo mejora. Que se construyó está así y es un peligro, ya representa un peligro muchas veces trabajar en este edificio, ¿verdad? Y todas las promesas que hemos recibido de los ministros de la Corte desde hace bastante tiempo, y creemos sinceramente que es cierto, ¿verdad? Las versiones que escuchamos por acá de que el alquiler es un buen negocio para ellos y que por eso probablemente no se haya empezado a construir la sede del Poder Judicial acá en el Alto Paraná, porque nosotros que recorremos varias circunscripciones vemos en ciudades donde hay poquísimo movimiento, que prácticamente donde vos le encontrás 2 o 3 abogados en los pasillos y sin embargo tienen un edificio casi de primer mundo. Sin embargo acá es una risa, un cago de risa cuando uno entra en la parte penal, por ejemplo, los pasillos o la sala de
donde te atienden, donde se llevan a las audiencias. Son piecitas de 2x2, es más o menos un calabozo, ¿verdad? Eso no puede ser, eso ya no puede ser, eso es inadmisible y contra eso hemos luchado tanto y ahora estamos conversando con varios colegas y vamos a empezar a presionar otra vez. Así es, doctor, gracias y que tenga un buen fin de año. Gracias a usted y muchas felicidades para todos ustedes también y a los colegas en especial. Estamos compartiendo el programa muy comentado por las pantallas de Canal 3 TV Cable Paraná. Y bueno, rescato de lo que decía Catalino, de que se torna cara, en vez de ser pronta y barata, se torna cara cuando un juicio tendría que haber concluido en 2 años, lleva 4 o 5 años, Santero. Sí, esa es una de las realidades que también soportamos y creo que ha sido muy elocuente justamente el colega a quien entrevistabas con respecto a lo que significa una de las aristas de los muchos problemas que soportamos, que es el tema de edilicio. Es en verdad una cuestión que digamos, nos llama a una reflexión angustiosa, angustiante, porque como bien lo manifestó él, nosotros en el ejercicio de la profesión visitamos las otras circunscripciones judiciales y vemos ciudades que tienen un movimiento mucho menor a Ciudad del Este, pero que sin embargo están en edificios realmente admirables, que a nosotros nos da una sana envidia, y bueno, nosotros que estamos aquí en un lugar donde realmente hay mucho movimiento. Muchísimo, y no solamente movimiento con respecto a casos, sino que en cuanto a la complejidad de los casos, en cuanto a la importancia de los casos que se tramitan, y también, por qué no decirlo, en cuanto a lo que se traduce en aporte, ya que todos los casos obviamente oblan al fisco, ¿verdad? Entonces acá también se recauda bastante. Y esto no se traduce. Realmente resultaba un contrasentido ver estas imágenes que lograste captar con las cámaras de tu equipo, Romualdo. Veías ahí esas grietas, veías esos parches que están remiendo cables tirados por los pasillos, abogados formando fila en los pasillos. Pero es una realidad que viven ustedes permanentemente. Es una realidad que todos los días tenemos que soportar, porque creo que esta es la palabra. Soportamos porque lamentablemente tenemos que tratar de subsistir también y desde luego que esta es una profesión a la cual nosotros hemos invertido lo mejor de nuestras intenciones, de nuestra fuerza, de nuestra inteligencia. Nosotros somos apasionados por lo que hacemos, pero lamentablemente estamos viviendo una de las realidades más críticas de los últimos años, un divorcio que vemos de la Corte Suprema de Justicia con el gremio de los abogados, principalmente a Ciudad del Este. Así es. Antero, te agradezco por venir. ¿Lo pasaste bien a pesar del intenso calor que sufrimos aquí, no? No, bastante bien, Romualdo, te agradezco la invitación. No, gracias a vos por tu presencia. Para decirte que me complazco de volver a saludarte, encontrarte. Después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo, sabemos que volviste y que estás otra vez acá haciendo esto que tanto te apasiona y bueno, por sobre todas las cosas con el talento que siempre ha brillado en ti y augurarte en este tiempo también de reflexión todo tipo de éxitos. Y gracias, Andrés. Lo mismo para vos y tu familia. Gracias. Doctor, gracias también por venir. Un gustazo por compartir con nosotros y por haber accedido a la invitación de Muy Comentado. No, gracias a vos, Romualdo. Siempre te digo, estamos atentos al llamado de ustedes, porque es importante hacer conocer un poco a la ciudadanía de la situación. Yo sé que la ciudadanía sabe muy bien de cómo se manejan estas cosas, pero también a veces es importante que puedan escuchar gente que a lo mejor no saben de cómo estamos en el Poder Judicial. Y nosotros no lo decimos, sino que organismos internacionales han establecido que el poder más corrupto, uno de los poderes más corruptos del Paraguay es el Poder Judicial. Y estamos creo que en tercer lugar. Estamos encabezando en el mundo. Tercer lugar me parece, sí, ¿verdad? Sí, no llegamos al primero todavía. Sí, pero estamos por ahí cerca. Ya verás que habrán negociado los muchachos para estar en segundo o tercer lugar. Y no hay voluntad en que se pueda mejorar, ¿verdad? Así es. Lastimosamente. Bueno, doctor, te agradezco también haber venido. Muchísimas gracias. Desearles también una feliz Navidad y que lo pasen muy bien en compañía de su familia. Muchas gracias. Y que el 2016 nos depare una mejor justicia, una mejor administración de la justicia y que todos juntos podamos tener un Paraguay mejor. Muchas gracias. Gracias a vos. Muy bien, establecemos la pausa, ya retornamos aquí en Muy Comentado.